Historias que nos conmueven e impactan de manera profunda, que nos hacen cuestionarnos nuestra forma de actuar como sociedad frente a algunas situaciones. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Ayudamos o perjudicamos? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? En la década del 40 sucedió un hecho en nuestra ciudad que impactó fuertemente a la sociedad minuana. En un tiempo en el que Tarzán era un libro de moda y una de las radionovelas más escuchadas, fueron traídas al hospital Vidal y Fuentes dos hermanas que vivían en el monte y dormían en una cueva. Este hecho llamó fuertemente la atención de la prensa y de los curiosos que llegaron en decenas a verlas. Ellas fueron llamadas las Tarzanas del Perdido. El equipo de producción audiovisual tuvo conocimiento de esta historia que sucedió en el año 1947 en la zona del Bajo Hondo de Marmarajá, en El Perdido. Al comienzo de nuestra investigación descubrimos que es una historia que se mantiene viva en los recuerdos de los vecinos de la zona y de Minas. El asunto es así. Por el año 47, en un paraje que se conoce como el Bajo Hondo de Marmarajá, encontraron a dos hermanas viviendo en estado de abandono. Eran dos, Daciacena y María. Lo que yo sé es que ellas vivieron acá, quedaron huérfanas. Y bueno, por lo que yo tengo entendido, ellas vivían medio desnudas y con poca ropa. Te podrás imaginar que dos mujeres solas desde niña acá no creo que hayan tenido mucha educación para la manera que vivían y que no tenían contacto con la gente. Y se ve que agarraban ovejas para comer y pienso que, no sé, algún cuero sacarían para taparse. Yo no sé de nadie que haya tenido trato con ella. Nunca escuché que alguien... Digo, y acá pasaban tropas, por este camino pasaban las tropas para Minas. A ella se le murieron los padres y quedaron lo que yo no sé. Ellas con los padres no vivían en una cueva, pero ellas después vivían en un lugar, en una cueva. Lo que yo sé es que ellas cuando se sentían amenazadas se refugiaban en la cueva, se escondían. La medicina lo describe como primitivismo, es decir, la persona se aísla y sobrevive en el campo o en el medio de la caza, de la pesca, de lo que consigue y bueno, no se preocupa ni de higiene y busca refugio, es decir, vuelve a un estado primitivo, casi animal. Estaban semidesnudas y habían cazado un capón, lo estaban carneando, una oveja, vivían en una cueva y aparentemente su familia había muerto y ahí ya dejaron de comunicarse con los vecinos y demás. No está claro cómo las encontraron. El asunto es que intervino la policía, en ese momento el jefe de policía es Juan de Brun Carabajal y las trajeron al hospital, siendo el doctor Laíno el que estaba en ese momento. Y bueno, ahí trataron de volverlas a la civilización, enseñarles a hablar, enseñarles a utilizar cubiertos, a comer comida cocinada, examinarlas si no tenían alguna enfermedad, como por ejemplo la sarna. Todo esto yo lo conozco porque mi abuela, tía abuela, era enfermera en el hospital y fue un caso muy conocido en Minas. Sí, eso fue todo un suceso en la zona, en los diarios.
Eso se enteró todo el mundo. Yo estaba en el campo, en mi casa de campo, en la 7ª de Marmarajá, y bueno, un tío mío había venido a Minas y llegó la noticia de que habían aparecido esas dos mujeres en forma sorpresiva en el monte, no sé, no habían sido vistas por vecinos, cómo habían quedado ahí, que se les murieron los familiares, y bueno, parece que no tenían casa, que vivían solamente en el monte. Y yo no sé los alimentos, yo no sé de qué se alimentaban. La trajeron al hospital de Minas y ahí pasaron el tiempo. Porque las trajeron al hospital y la gente iba como novela, con curiosidad a verla. Y yo fui, pero yo no recuerdo, mija, porque yo era chica y ya te digo, pasado todo ese tiempo. A mí lo que me parece, que no encuentro, que las hayan expuesto tanto, que le sacaran fotos y que todo el mundo se enterara, como si fueran, no sé, eso de exponerla de esa manera al público. Si la policía había actuado, estábamos seguros que habrían partes policiales que lo confirmarían. Por lo tanto, decidimos solicitar acceso a los archivos policiales de la época. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que buena parte de los archivos policiales en el siglo XX en La Valleja fueron quemados. Pero si el hecho había sido tan impactante como relataban los testigos, seguramente la prensa hubiera tomado nota del asunto. Por lo tanto, decidimos ir a la Casa de la Cultura para buscar algunos archivos de la época que dieran cuenta al suceso. Luego de una larga tarea de búsqueda encontramos algunas notas de prensa que relataban lo ocurrido. A partir de los relatos de prensa, pudimos saber que las hermanas Vidart fueron detenidas por la policía en julio de 1947. Al llegar a Minas, se les llevó al hospital Vidal y Fuentes, y de ahí se les trasladó a la cárcel imputadas por el delito de robo de ganado lanar. Al salir de prisión, se buscó entre los vecinos alguien que pudiera recibirlas, y pasaron a vivir a la casa de Bonifacio Acosta y su familia. Alejandro Fernández es nieto de Bonifacio Acosta y nos brindó su testimonio a partir de lo que ha escuchado de su madre. En aquel entonces era muy normal que mucha gente viviera en lugares sin que el Estado supiera en el estado en que vivía. Entonces le faltarían alimentos y todo lo demás, malnutridas, ni que hablar, y cero enseñanza. Entonces parece que alguien se entera de esta situación y trata de traerlas a Minas. Y en uno de los lugares que pidieron a ver si no la lograron un tiempo era en la casa de mi abuelo Bonifacio. Pues ya te digo, llevaban cero ropa y cero todo. Más allá de eso, eran personas muy buenas, no eran rebeldes, no eran de poco conocimiento, pero eran muy buenas, muy buenas. Eran personas de buen carácter, muy buenas, muy trabajadoras, acostumbradas a los trabajos rústicos del campo, y que eran bastante sociables, ¿no? Ayudaban a carpir. Mi abuela tenía unas gallinas, mi abuelo era abastecedor, pero ella se dedicaba a criar gallinas, y ellos lo ayudaban. Y tenía unas manos fuertes porque estaban acostumbradas a vivir en ese rigor, ¿no? Pero excelente, parece que era, excelente. Lo que sí le gustaba mucho la radio, dice que le prendían la radio porque televisión no había, ¿no? Y dice que les fascinaba ver aquel aparato que largaba una voz. Entonces ellas quedaban fascinadas con eso. La mayoría de personas que brindaron su testimonio para esta investigación dijeron que les pareció bien que las hermanas Mariana y Anciana Vidart hayan sido traídas a Minas, aún contra su voluntad, ya que argumentan que la calidad de vida que llevaban en el monte era mucho peor que la que pudieron acceder al venir a Minas. Sin embargo, debe haber sido sumamente traumático para ellas ser traídas del campo a una ciudad que las recibió primero en un hospital y luego en una cárcel, alejándolas de todo lo que ellas conocían.
soportando las miradas de los curiosos, los análisis médicos y el frío de una celda en la que apenas se podía ver el sol. La historia presentaba muchas aristas que nos resultaban impactantes. Una de ellas tenía que ver con la manera en que fueron detenidas para ser traídas a nuestra ciudad, ya que se trató de una verdadera cacería. Me contó un peón que había acá que a una la enlazaron. Antes de llegar a la cueva la enlazaron. Y que a la otra logró llegar a la cueva y le enredaron un alambre en el pelo para sacarla. Toda una madeja de alambre que se hace con unos alambres largos, un tortón que se llama, y eso lo empiezan a girar así, se lo enredaron en el pelo y en la ropa y la sacaron. Una de ellas es enlazada por el capataz del establecimiento donde estaba esa papela, y la otra de la cueva, esa la sacan enredándola en el pelo con alambre de púa. Como quien saca un animal salvaje. Sacas un zorro o un gato montés. Sí. No gente. Y yo lo que he oído que como gritaban así cuando las agarraban, que dice que era imponente. Esa que la enlazaron que se había enojado mucho. Y no tenían mucho cómo dominarla, porque la otra la enredaron del pelo y de la ropa pero esta otra, digo, enlazada. Cuando estábamos concluyendo nuestra investigación, llegó a nuestras manos una nota de prensa que nos abrió nuevas preguntas. La nota pertenece al diario La Mañana y fue escrita 20 días después de sucedida la captura. El periodista brinda algunos detalles que contradicen lo que se había publicado a nivel local. Se indica, por ejemplo, que contrariamente a lo que se había dicho, las hermanas hablaban correctamente y escribían con claridad. También señala que el campo en el que fueron capturadas era de su propiedad, lo cual, según pudimos comprobar en nuestra investigación, es un dato cierto. Algo que llamó nuestra atención es que el periodista dice que la razón por la cual se les capturó es porque no se les permitió vivir de la manera que ellas querían. Es decir, no se toleró que vivieran fuera de los modelos aceptables para las mujeres de su época. Los datos sobre la identidad de las hermanas que aparecen en la nota son exactos, por lo cual podemos suponer que el periodista contó con fuentes confiables. Sin embargo, la prensa local mostraba a las hermanas de una manera distinta, como si se tratara casi de cavernícolas. Pero, ¿era esto realmente posible? ¿Cuál de las dos fuentes era más confiable? Si María y Nacencena habían sido huérfanas de niñas, ¿cómo habían hecho para aprender a escribir? ¿Por qué nadie se había interesado en dos niñas pequeñas, siendo un paraje pequeño con vecinos tan cercanos? ¿Será que la historia sucedió tal y como los testigos afirmaban? Y si la historia no era así, ¿quién y por qué la había distorsionado? Ante todas estas dudas, nos encontramos con un nuevo testimonio. Se trataba de Claudio Olivera, hijo del vecino más cercano del campo de las hermanas Vidart y actual propietario del mismo. Me contó la historia, tenía en ese momento unos 26 años y él conversaba con ellas. Digo, los trataban de salvajes, pero no eran tan salvajes. O sea, el padre creo que vivió con ella, sobrevivía la madre, yo ya tapé la madre, eso no sé. Y estuvo un tiempo y después siguieron hechas de campo nomás, como vivía todo el mundo nomás, quedaban huérfanas, ¿no? Quedaban grandes y seguían en el predio. Pero no eran tan salvajes como decían porque incluso Nacencena, que era supuestamente era la mayor, iba a la casa de don Constancio Castro y ella bajaba, que era donde el primer lugar que hubo en la zona era la radio Lámpara. No sé si ustedes las conocieron, las trabajaban con molinos y baterías. Y la mujer esta, digo, bajaba a escuchar radio allí, informarse de las noticias, tampoco era tan desinformada. Nacencena, que sería la mayor, que incluso escribía y todo. Y había aprendido con la madre, el padre en ese momento allí afuera.
Y también cuando bajaba aprovechaba a hacer el surtido, porque venían los carros de esa estancia, del almacén del Escano, y bueno, la gente surtía ahí, y ella hacía el surtido y les dejaba, el bolichero les dejaba, cuando venía de Constancio, dejaba el surtido para ellas también. Según recuerdan sus vecinos, María Vidart, que era la menor de las hermanas, padecía de problemas de salud mental, los cuales se agravaron luego de sufrir una violación por parte de un tropero. Pero enlazaron a una, a María supuestamente, que es la que después quedó con secuelas, más bien psicológica, pues en ese momento no, un psicólogo no había. Y la enlazaron para violarla, la esperaron, y la mujer esta venía con el agua, y el tipo la esperó y la enlazó ahí en el cruce por el camino, que seguro el camino pasaba por el campo de ella. Esta mujer como que tenía problemas mentales, y estaba seguro ya ahí, la otra no podía con ella, y la trajeron y la internaron a ella. Vivir desnudo no vivieron nunca, ya vivían, tal vez era precaria la ropa o se le comprarían poco, pero ya digo, hacían surtido. Ovejas tenían, hechas animalitos tenían y comían allí, capaz que carneaban alguna entrevera de algún vecino o algo, pero había, como ya digo, lo previeran con poco alambrado, fueran capaz que la denuncia alguno del mismo almacenero, porque el almacenero parece que no le pagaban, que fue el que se quedó con el campo. Fue y le vendió los derechos a mi padre después. Digo, toda esa gente como que más bien le fastidiaba que estuvieran allí y querían desalojarla. Hay que estar bien arraigado, y mujeres soberanas, son nadie, en esa época no era nadie. Cuando no hay un hombre que haga punta, pues en esa época era común y los bolicheros de campaña quedaban con mucho campo así, iban fiando años y años, y después se quedaban, bueno, el bolichero allá en la zona del Perdido quedó con varios predios, en la zona predio chico, que la gente no pagaba y bueno, a la larga les apretaba el campo. Luego de encontrarnos con testimonios contradictorios sobre el caso de las hermanas Vidart y valorando los materiales a los que tuvimos acceso, pudimos sacar la conclusión de que la historia no era como la mayoría relataba. Los rumores esparcidos por la ciudad crearon un mito y encubrieron la enorme injusticia que esconde este suceso tan comentado. Creemos que posiblemente la historia sucedió de la siguiente manera. María y Naciancena Vidart eran dos hermanas que vivían en un campo de su propiedad en el Perdido. Naciancena era la hermana mayor, sabía leer y escribir, se relacionaba con sus vecinos y realizaba compras en el almacén de la zona. María era la hermana menor, ella tenía problemas de salud mental, aunque aún colaboraba con las tareas que se realizaban en el predio. Si bien vivían de una manera precaria, tenían ovejas que eran de su propiedad. Aparentemente tenía un carácter reservado y tosco. Un tiempo antes de ser traídas a Minas, María Vidart sufrió un ataque sexual por parte de un tropero, lo cual generó un agravio en sus problemas de salud mental. Esto produjo que se refugiaran en una cueva para sentirse seguras cuando alguien se acercaba al predio. Podemos suponer que la falta de pago en el almacén hizo que el dueño pidiera ayuda a la policía para que interviniera. También es posible que otros vecinos hayan expresado su preocupación hacia la policía por el estado en el cual vivían las hermanas, así como el hecho de que algunas de las ovejas que carneaban no eran de su propiedad. Claramente la situación ameritaba que se les brindara ayuda para poder sobrellevar sus vidas de mejor manera, por lo que se decidió que lo mejor para las hermanas era ser detenidas y traídas a la ciudad de Minas, ahora en contra de lo que realmente ellas deseaban. La policía fue varias veces a intentar atrapar a las hermanas, pero ellos al verlos llegar se escondían adentro de una cueva. Un día fueron decididos a atraparlas. Lo lograron pero con gran violencia, enlazando a María y arrastrando a Naciancena fuera de la cueva. Es claro que esta experiencia produjo un fuerte impacto en las mujeres, quienes fueron trasladadas de inmediato al hospital de Minas, al cual llegaron sucias, absolutamente despeinadas y con la ropa hecha jirones, a causa de la violencia con la que fueron capturadas. No hablaban y se encontraban en estado de shock.
para la policía era muy difícil de defender la manera en la que habían actuado. Además, probablemente no conocían previamente a las hermanas, sino hasta que fueron denunciadas. Entonces, cuando los periodistas fueron a cubrir el suceso, les contaron la versión publicada en la prensa local, la cual las describía como personas salvajes que vivían en una cueva. Esta versión rápidamente se dispersó entre los vecinos de Minas. Muchos de ellos fueron a visitarlas al hospital, y lo que vieron pareció confirmar los rumores. Se encontraron con 2 mujeres en harapos, sin habla, erráticas y asustadas. Y el mito de las tarzanas rápidamente cobró vida. La denuncia de las hermanas fue tramitada en el juzgado y María Ignacia Encena fueron condenadas a pena de prisión por robo de ganado lanar. Su campo fue entregado como pago al almacenero de la zona. Luego de estar un tiempo en la cárcel, fueron liberadas y pasaron a vivir a la casa de Bonifacio Acosta. A partir de allí el resto de su historia se volvió más difuso, aunque afirman muchos que María fue internada y falleció al poco tiempo. Por lo tanto, Ignacia Encena vivió más años colaborando en las casas de aquellas familias que la habían recibido. Lejos de lo que muchos piensan, María Ignacia Encena no fueron 2 mujeres que vivían en estado salvaje en el monte, ni su historia era parecida a la de Tarzán. Eran 2 mujeres que vivían en la pobreza y trataban de acompañarse en una situación de mucha vulnerabilidad, tanto por el estado de salud mental de una de ellas, como por el miedo que se instaló en sus vidas a partir de un ataque sexual. Y en lugar de ser ayudadas, fueron obligadas a vivir en una ciudad que las miró siempre con extrañeza y fue tejiendo un mito en torno a ellas. Un mito que hizo que fueran recordadas hasta el día de hoy como las tarzanas del perdido.